Antes del 2017, que se crea la gerencia y me convoca para el efecto, Petroperú no tenía una gestión social dentro de lo que son los cánones y los requerimientos internacionales, pero además teniendo en consideración la dimensión de la empresa, ¿no? Tenía una jefatura de relaciones comunitarias, era un equipo pequeño, con decirte que en esa época, imagínate el oleoducto norperuano, que tiene aproximadamente 1.137 kilómetros, no tenía ningún comunitario, porque no estaba el enfoque de Petroperú en lo que es una intervención preventiva, ¿no? O sea, había un tema reactivo a propósito de los derrames. Y justamente fueron el tema de los derrames y los ataques que se produjeron al oleoducto, ¿no? Recordemos que en el año 2016 hubo 14 cortes al oleoducto, básicamente concentrados todos en el tramo 1. El tramo 1 está conformado entre la estación 1 y la estación 5, que es la estación de bombeo cónclave del oleoducto norperuano. Es que el Estado peruano le dice a Petroperú: suspende las operaciones. Suspende las operaciones de transporte de hidrocarburos, ¿no? Porque no están siendo seguras, ¿no? Y se emite una norma, que es el decreto legislativo 1292, que es la norma a través de la cual se dispone que Petroperú tiene que entrar en un proceso de modernización. Y en ese proceso de modernización se pone en blanco y negro la obligatoriedad de Petroperú de contar con una gestión social que garantice, que apoye, que promueva operaciones sostenibles y seguras. Y es en ese marco que se crea a finales del 2016, inicios del 2017, la Gerencia de Gestión Social. Primero se llamó Gerencia de Comunicaciones y Gestión Social y después fue Gerencia de Gestión Social. Entonces, lo que hemos hecho desde el inicio de la gerencia es primero empezar y de manera paralela, ¿no? Por un lado vas armando un equipo que, si bien habían personas que ya venían trabajando y que tenían todo un conocimiento importante de las diferentes poblaciones con las que interactuabas, ir convocando, ¿no?, a profesionales que tengan obviamente una experticia dentro de la visión que tú tenías para poder implementar la política de gestión social de Petroperú, ¿no? Entonces, empezamos primero trabajando sobre el caballo, como decimos, con varios conflictos en ciernes, ¿no? O sea, teníamos el tema de los cortes en el oleoducto, la toma de las estaciones, la toma de los campamentos de las contratistas que estaban llevando adelante las remediaciones. Con relación al proyecto de modernización de Talara, teníamos marchas permanentes de la población, de ex trabajadores, con relación a requerimientos de mano de obra local, porque lamentablemente hubo una declaración no cierta por parte de quien fue en su momento el presidente Humala, respecto a que la refinería pues iba a generar 18.000 puestos de trabajo para los pobladores de Talara, lo cual no era cierto, ¿no? Pero todo eso pues tenía una expectativa que, claro, si no tienes toda una acción preventiva y de información certera, adecuada, entonces tenías que trabajar. Entonces, en el caballo venimos trabajando y nuestra primera estrategia fue básicamente de gestión de conflictos, ¿no? Porque tenías que atender varios frentes al mismo tiempo. Sin embargo, en el camino fuimos trabajando también las acciones preventivas, que son las que ahora tienen una mayor incidencia y mayor desarrollo en lo que es el plan de gestión social, atendiendo a que ya el tema de conflictos per se circunscriben a temas puntuales, ¿no? El oleoducto siempre va a estar ahí presente, pero ya nuestras otras operaciones tienen una mayor sostenibilidad en lo que podríamos llamar un clima de paz social. Respecto al equipo en sí, o sea, a la estructura organizacional de la gerencia, ¿no? Porque de alguna forma, por un lado, ¿no es cierto?, tenías este reto de trabajar una propuesta e implementar la propuesta de la política de gestión social, pero por otro lado, ¿no?, los temas presupuestales para poder tener un equipo adecuado, porque de nada te sirve tener una política, ¿no es cierto?, planes de desarrollo, etcétera, si no tienes un equipo adecuado que lo acompañe. Entonces, este tema de ir armando una gerencia con personal adecuado y suficiente, por lo menos como base, ¿no? Y me refiero en este caso estrictamente al oleoducto, porque tú no podíamos trabajar el tema preventivo si no teníamos relacionistas comunitarios que atiendan a las poblaciones. Entonces, es recién, fíjate, en el año 2019 que nos aprueban
una gerencia con ya una estructura que atienda como corresponde, por lo menos de manera primaria, todas las acciones y los planes de la política de gestión social de Petroperú. Entonces, por un lado, tenías este tema interno de la estructura, porque si bien había un mandato, porque es un mandato legal, el tema de la gestión social, por otro lado, el tema organizativo y la comprensión interna de la empresa de la necesidad de no solamente tenerlo en un documento, sino un equipo adecuado que lo acompañe, fue un tema. El otro tema importante también fue el entendimiento y alineamiento de dos gerencias claves que tenemos dentro de lo que son conflictos, ¿no? La gerencia de operaciones y la gerencia, lo que hoy se llama QHSE, que es la gerencia de seguridad y ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estas gerencias son gerencias que tienen la mayor contratación de contratistas para el oleoducto, para las refinerías, etc. ¿no? Y son las contratistas las que promueven generalmente los conflictos con las comunidades, ¿no? Entonces, además de trabajar todo el tema de procedimientos a la interna, procedimientos de contratación de mano de obra, de ordenamiento de proveedores locales, etcétera, era este entendimiento, ¿no?, con estas gerencias respecto a que no es que gestión social quiera enmendar las planas, etcétera, sino que es importante que se entienda que cuando uno va a entrar a una comunidad, uno tiene que tener el respeto de ir a informarle a esa comunidad de qué se trata el servicio, quién va a entrar, si va a haber contratación o no de mano de obra, cuánto tiempo va a durar, y todo el proceso que hemos tenido de promover que los campamentos y cualquier tipo de permanencia de las contratistas no sea en la comunidad, sino sea fuera de ella. Es verdad, en algunos casos habrá pues contratación de bienes y servicios locales, pero de preferencia que no exista mayor contacto para evitar cualquier problema que se pueda generar con la comunidad respecto de, inclusive, como se dio hace muchísimos años, ¿no es cierto?, el tema tal vez de algún tipo de demanda de violación o lo que fuere, que ya obviamente hace tiempo ya es un tema que está superado y que todos están viendo. Entonces teníamos un trabajo a la interna importante para poder trabajar en la misma línea de pensamiento respecto de lo que es la gestión social. Y luego el tema de la externa. El tema de la externa también ha sido un reto muy importante. Porque ¿por qué se dieron tantos cortes? Además de no tener obviamente una visión de gestión social preventiva. Era porque se había generado un círculo perverso, ¿no? Corto la tubería para luego obligarte a que me contrates a mí como poblador y además te obligo a que contrates a una empresa local, o sea, lo que se llamaba el aval de una empresa que podía ser pues una empresa del APU o de alguna autoridad, etc., ¿no? Además con un jornal de 150 soles, pues que era un jornal pues totalmente desfasado, sobredimensionado respecto de lo que es la economía local de la zona. Entonces, lo que hicimos también, y fue un tema de perseverancia y de pedido de unión a operaciones, sobre todo porque, claro, operaciones quieren resultados inmediatos y no se podían, porque en ese contexto nosotros no podíamos seguir admitiendo extorsiones de esa naturaleza, fue que logramos hacer este traslado, o sea, ese círculo perverso desapareció. Hoy por hoy las comunidades saben que si se produce algún tipo de contingencia ambiental, algún derrame, en el oleoducto por manos de terceros, la comunidad a la que pertenece ese tramo no participa. No participa ni en mano de obra local ni ningún proveedor local de la zona, porque todos tenemos que ayudar a cuidar el oleoducto, ¿no?, además de mantenerlo. Claro que trabajamos de paralelo el programa de desbroce, el derecho de vía y sistema de alerta temprana. Entonces, yendo a tu pregunta, los retos fueron dos: a la interna, para la comprensión de lo que es la gestión social de una empresa de la envergadura de Petroperú, y a la externa, ¿no?, respecto de cómo trabajabas con las comunidades, respecto a este entendimiento de que todos tenemos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y en esa línea el trabajo articulado conjunto para desarrollar una relación saludable, ¿no?, y de respeto mutuo. Hoy por hoy el problema que tenemos es todavía algunas contratistas, ¿no?, que no obstante ya existen procedimientos, que esos procedimientos están escritos en sus contratos de servicio, no los respetan al 100%, ¿no?, y eso nos puede generar algún tipo de conflicto.
contingencia, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, un sistema de quejas y reclamos con las comunidades, que además ha sido reconocido recientemente por el Ministerio de Energía y Minas como práctica socialmente responsable positiva por parte de Petroperú, por el cual recogemos, por ejemplo, adeudos laborales, ¿no? O sea, remuneraciones no pagadas o beneficios sociales no pagados, o algún tipo de deuda con algún proveedor local, o sea, alguna bodega, etcétera, respecto de bienes y servicios locales. Y entonces, esto es algo que las contratistas todavía están en proceso de entendimiento, ¿no? Porque lamentablemente el hecho de que ellas no cumplan con sus obligaciones para con la comunidad implica un riesgo para la empresa. Un riesgo para la empresa, ¿por qué? Porque la comunidad toma como medida, ¿no es cierto?, una paralización, un acto de violencia, retención de los equipos, o sea, retención de los equipos son de las personas, ¿no? Porque son las prácticas que ellos tienen lamentablemente en ejecución, ¿no? Como una forma de protesta. Pero entonces ese es un tema importante. Y también hemos tenido algún caso también hace poco de una contratista que sin coordinación con nosotros ofreció determinado proyecto que al final de cuentas no lo iba a hacer. Entonces, claro, comienzan a sembrar expectativas sin coordinación que luego, al no ser cumplidas, ¿no es cierto?, generan también un conflicto. Entonces, el tema que todavía se mantiene es esta necesidad de que las contratistas tengan también la mirada de que el cumplimiento de su contrato no solamente es el avance del servicio, el avance de la obra, sino también la integralidad de todas las obligaciones que asumen, dentro de las que están las obligaciones de gestión social que están incorporadas en su contrato. Entonces, este es un tema importante. Estamos haciendo justo una parada para poder tener un taller para nuevamente hacer la capacitación, el recordar, presentar y de alguna forma socializar con todos los últimos casos que se han presentado para que no vuelvan a suceder. Entonces, ese es un tema que todavía estamos en proceso de trabajo. Y la otra cuestión importante es la articulación con el Estado, ¿no? Bueno, ahora estamos en un problema, en una coyuntura distinta porque estamos en un cambio de gobierno, ¿no? Pero este es un tema muy, muy complicado que hoy por hoy, por ejemplo, nos tiene paralizadas las operaciones de bombeo y de carga y descarga de combustible en la Estación 1, ¿no? Porque ya lleva más de un mes paralizada las actividades de la Estación 1 por la toma de los pontones, que son como los puertos en donde se carga y se descarga combustible, por parte de la comunidad de Zaramillo. Si tú ves la plataforma es estrictamente Estado, Ministerio de Salud, o sea, Salud, Educación, Infraestructura, el Ministerio de Energía y Minas también por el tema de electrificación rural, y no hay demandas hacia Petroperú. Entonces es un tema interesante porque ya hace tiempo, y estamos hablando hace más de 3 años, que como Petroperú ya viene en un nivel de cumplimiento de compromisos importante, cuando se produce algún tema de conflicto ya no es como antes, que era Petroperú incumple, etcétera, sino lamentablemente utilizan la infraestructura de Petroperú para hacerse visibles, ¿no es cierto?, para requerir la presencia del Estado y la atención priorizada de esas brechas que ya han sido identificadas en el plan de cierre de brechas para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones. Entonces, estamos, por ejemplo, en ese tema, y la importancia de la articulación con el Estado, y que el Estado realmente priorice a las zonas de la Amazonía, que son dentro de las zonas más pobres de nuestro país, las más olvidadas. Las 3 tienen su razón de ser, o sea, las 3 se alimentan, ¿no? O sea, la viabilidad social es el relacionamiento sano, pero para que tú tengas relacionamiento sano, más allá del tema del respeto, la comunicación permanente, etcétera, necesitas también, como Petroperú, como una empresa, ¿no?, trabajar temas de inversión, ¿correcto? Inversión social que no implica sustituir al Estado, sino complementarlo con distintas medidas. Nosotros trabajamos línea de salud, línea de educación, también trabajamos infraestructura. Estamos ahorita haciendo enripiados en Santa Rosa, estamos también trabajando vías comunales, estamos trabajando la construcción de locales comunales, etc. Pero la otra parte importante, o sea, esos son 3, ¿no? La de gobernabilidad y liderazgo es clave, pues también, porque a través de ella lo que tratamos es de fortalecer y empoderar a los alcaldes,
pero empoderarlos para que aprendan y tengan mayor conocimiento de presentar los proyectos ante, ya sea el gobierno regional o al mismo Ministerio de Economía y Finanzas, para poder facilitar y viabilizar esos proyectos que están ahí. O sea, justo ayer he firmado un documento para el viceministro de Hidrocarburos, apoyando, ¿no es cierto?, la identificación de los proyectos de Invierte.p que están vinculados a nuestras zonas, ¿no?, para ver cómo se pueden priorizar y viabilizar a través ya sea del gobierno regional o del mismo gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para poder facilitar los presupuestos que permitan la ejecución de los mismos. O sea, fíjate, el año 2019 se hizo todo un trabajo que demandó un esfuerzo impresionante para poder lograr el documento que se llama Plan de Cierre de Brechas para las poblaciones del corredor petrolero de la Amazonía. Este es un trabajo que se hizo no de laboratorio en Lima, sino se hizo en conjunto con las comunidades. O sea, con las comunidades se vieron cuáles eran las necesidades básicas insatisfechas y se hizo un documento para segmentar los sectores. Este documento fue aprobado por un decreto supremo, ¿no? Y de alguna forma lo que ahora necesita es presupuesto, porque la identificación de las brechas ya está. Lo que hay que hacer es ponerse en acción, ¿no? Y esto es un tema importante porque este tema de la articulación y del fortalecimiento de gestión pública de los alcaldes locales va a permitir, obviamente, que los alcaldes desde sus zonas también apoyen la ejecución de los diferentes proyectos que se vayan a implementar para el cierre de la brecha. En la Amazonía no llegan, no necesariamente. O sea, cuando en el año 2020 sí hubo un tema de retracción. Hubo un tema de retracción porque las mismas comunidades adoptaron sus propias medidas de protección, ¿no? Entonces no permitieron el ingreso de nadie, ni tampoco que salga nadie de su comunidad. O sea, ellas mismas se autoprotegieron porque la ayuda del gobierno llegó no en la prontitud que se requería, ¿no? Y para ello nosotros apoyamos en toda la logística para trasladar miles de toneladas, ¿no?, ya sea de alimentos, medicamentos, personal médico, etcétera, ¿no? Pero lo que voy es a que el primer semestre del 2020, a propósito de la pandemia, fue un tema ya de reorganización, de recomposición y obviamente de priorización y focalización del apoyo de Petroperú a las comunidades en atención a este nuevo contexto. Y es por eso que nosotros en ese periodo, inclusive en el segundo semestre del año 2020, nos abocamos así con mucha fuerza a lo que es salud, ¿no? Para no solamente con las donaciones importantes que hicimos, la planta de oxígeno en Saramiriza, el hospital modular en Talara, sino también todo lo que era la capacitación y la formación de promotores de salud y la capacitación a las familias en lo que son las prácticas de higiene, las prácticas COVID y además también todo lo referido a las enfermedades regulares de la zona, ¿no?, como son el dengue y la malaria. Entonces, nos abocamos muchísimo al tema de salud, sin dejar de lado el tema educativo, pero ya educativo porque ahora había un reto con el tema de la virtualidad. Y entonces, obviamente, imagínate la Amazonía, que no tiene mucha conectividad, los niños pues en verdad estaban muy complicados, ¿no? Entonces hemos trabajado todo un tema de mensajería, hemos puesto a disposición, por ejemplo, en Talara, que siendo Talara costa, ¿no es cierto?, también tiene bolsones en donde tampoco había conectividad ni posibilidad de que los niños se enganchen a las clases virtuales. Hemos tenido a través de unos programas de radio la posibilidad de abrir las puertas para que a través de estos programas de radio también los alumnos de Talara no pierdan el tema de las clases escolares. Entonces, lo que quiero decirte es que el COVID hizo que en el año 2020 nosotros rediseñáramos rápidamente, ¿no es cierto?, nuestras estrategias de intervención para poder trabajar con mayor incidencia y efectividad y los requerimientos inmediatos que tenía la población. Bueno, nosotros tenemos varios trabajos en ciernes, ¿no? Uno de los más importantes que tenemos con relación a Talara, por ejemplo, porque ahora en noviembre está prevista el inicio de operaciones de la nueva refinería. Entonces, como comprenderás, un megaproyecto como es el del PMRT, que hoy por hoy tiene entre 7.000 a 9.000 trabajadores que van a ser desmovilizados, ¿no? Muchos de ellos son foráneos, ¿no? Va a generar obviamente un requerimiento de mano de obra porque se va a generar pues un tema de
desempleo, por decirlo de alguna forma, porque obviamente cuando tú pasas de proyecto a operación, el tema de los trabajadores que van a laborar en la nueva refinería ya es otro perfil de profesional, ¿no? Entonces, estamos en todo un trabajo con la municipalidad de Talara, ¿no? Con el alcalde Vitonera, para poder desarrollar proyectos de desarrollo, para la redundancia, que en muchos casos se articula con los programas de gestión de la municipalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a trabajar la rehabilitación de 2 pozos de agua que son como cisternas en Talara. ¿Para qué? Para mejorar la capacidad de almacenamiento de agua, para mejorar el tiempo de dotación de agua en Talara. Estamos en un proceso de rehabilitación de vías, ¿no? Además tenemos el tema de la rehabilitación del hospital, de la sala de operaciones del hospital del Centro de Salud del MINSA en Talara, además de proyectos de inversión productiva. Hemos trabajado mucho con las mujeres. Estamos trabajando muy fuertemente con los pescadores artesanales, porque con ellos, en alianza con la Universidad PAO y también con la Universidad de Piura, hemos aplicado a fondos concursables con el PENIPA. Estamos trabajando en toda la mejora de sus prácticas pesqueras, ¿no? Pero además también en cómo los ayudamos a articular con mercados comerciales, inclusive fortaleciendo las cadenas de frío. O sea, estamos en todo un tema de desarrollo importante en temas productivos. Lo mismo en el oleoducto, ¿no? Estamos y esperemos que el Ministerio de Economía y Finanzas le habilite la nueva capacitación, la capacidad presupuestal al Ministerio de Vivienda, para que podamos de alguna forma destrabar esta importante iniciativa de Petroperú para poder desarrollar 12 proyectos de agua y saneamiento para 16 comunidades del Morona, que es una inversión importante de Petroperú contra su impuesto a la renta, que esperemos se pueda materializar pronto, pero que está ahorita media entrabada todavía en el MEF. Esperemos que salga. Y también todo lo que son proyectos productivos, ¿no? Estamos hablando del tema del cacao, el tema del aguaje, estamos hablando del tema de animales menores, aves menores, que estamos también desarrollando en el Morona, y vamos a trabajar con las comunidades del Tramo 2, fortaleciendo el tema educativo como siempre, o sea, trabajando todo lo que es la nivelación escolar de cuarto y quinto y media para poder presentar a los alumnos a beca 18, pero siempre articulando con el Estado y de la mano con los alcaldes, ¿no? Para que sean, al final de cuentas, proyectos sostenibles. En lo que se refiere al oleoducto norperuano, ¿no es cierto? Este apoyo incondicional de Petroperú al gobierno para que puedan empezar a ejecutarse los proyectos del plan de cierre de brechas. Esto es clave porque en tanto no se atiendan las necesidades básicas de las poblaciones aledañas al oleoducto norperuano y a las poblaciones que han sido mapeadas en el plan, que son mucho mayores, entonces el tema de sostenibilidad va a ser bastante complejo. Ha sido publicado esta semana que ya se cerró la consulta previa, o sea, se culminó con la consulta previa con las comunidades del lote 192, por lo tanto, estamos ya a puertas de la firma del contrato y del decreto supremo que nos habilita para reiniciar las operaciones en upstream. Esas son comunidades nuevas con las que Petroperú no ha tenido ningún tipo de relacionamiento, y vamos a empezar a trabajar con ellas. Entonces, acá también es súper importante esa mirada por parte del gobierno respecto de lo que le corresponde hacer a ellos como gobierno en lo que es la atención de las necesidades básicas insatisfechas, y lo que le corresponde a Petroperú como empresa, si bien estatal, pero del régimen privado. Entonces, estos son retos súper importantes, además de Talara, ¿no? Porque ya en 2022 vamos a tener una Talara operando, obviamente con una dinámica socioeconómica distinta, porque como te comentaba, va a haber una desmovilización paulatina de personal, con lo cual obviamente se van a generar espacios para empezar a trabajar diferentes alternativas para poder generar proyectos productivos que a su vez promuevan la contratación de mano de obra local, ¿no? Entonces, con el alcalde de Vitonera estamos trabajando no solamente todo lo que es la parte de gestión en lo que es urbanismo, en lo que es residuos sólidos, sino también en todo lo que es turismo, ¿no? Ya nosotros en el año 2017 aplicamos un diagnóstico de turismo que hoy por hoy el alcalde lo está revisando, lo está reevaluando para ver qué acciones en conjunto podemos desarrollar. Entonces,
Nuestra misión para el 2022 y nuestro reto como Petroperú en la parte social y cómo involucramos a nuestras poblaciones es justamente ver ese trabajo coordinado con las autoridades locales para el tema de sostenibilidad. Me olvidaba comentar que a propósito del gas natural, ¿no es cierto?, en donde Petroperú ya tiene una concesión importante en el sur, vamos a empezar a trabajar también el mejoramiento de comedores populares. Esto lo estamos empezando como un piloto en Talara, en todo lo que es la mejora de la habilitación de infraestructura y equipamiento de un grupo de comedores populares, pero lo mismo vamos a hacer en otras operaciones porque tenemos que atendiendo a toda la cadena de valor de Petroperú, a nuestros terminales, a nuestras plantas de ventas que tienen obviamente también un entorno que tenemos que atender.